vamos a ver el tema de puertos, Katia, porque el canciller de la República está de visita a China, país que tú has conocido alguna vez, querida Katia, en un viaje. Un viaje a China no es cualquier cosa por la importancia geopolítica que tiene China, ¿no? China es un gran inversionista no solo en el Perú, sino en América Latina en general, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, bueno, tiene una gran cantidad de inversiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué va el canciller a China, Katia? ¿Cuál es la importancia de esta visita? Según el mensaje que emitió en sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, lo que ha señalado es que, bueno, están mejorando las relaciones con China para tener negocios fructíferos para el Perú, para nuestro país sobre todo. Se reunió hoy con el vicepresidente chino y además en el marco de lo que significa la realización del APEC este año, donde se espera la presencia del presidente chino Xi Jinping y se espera además su presencia para la inauguración del puerto de Chancay. Tendrían que estar aquí pese además a que ha habido cierta controversia sobre este tema, porque la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recordemos, hizo una demanda para evitar la exclusividad del puerto de Chancay o de la empresa COSCO Shipping, que es la concesionaria del puerto de Chancay. Así es, hay unos problemas ahí. Hay unos problemas. Sin embargo, esta demanda hoy ha sido desestimada. Por un tema de falla técnica también, de dirección, de forma, digamos, ¿no? Por un tema de forma, y hay un plazo para que se pueda, digamos, subsanar esa situación, pero ya en el Congreso además hay camino a la aprobación de una ley en segunda votación para que justamente los puertos puedan ser exclusivos, por lo que esta demanda ya quedaría en nada. Además, COSCO Shipping le ha dado 6 meses al Estado peruano, ¿no? Le ha dado un plazo. Hay un plazo de 6 meses que son básicamente los que calzan con los días antes de lo que podría ser la inauguración de este megapuerto en noviembre, que es este terminal enorme multipropósito donde se han invertido casi 1.300 millones de dólares. Entonces, alguien que no use un lenguaje muy diplomático podría decir que el canciller Javier González Olaechea ha ido a calmar un poco la crispación y los temores de los mandatarios o de los gobernantes chinos de que el Perú va a cumplir o va a honrar sus compromisos, que no va a frenar esta inversión enorme en este puerto en Chancay, que está, como decía Katia, previsto para que se inaugure en noviembre, justo para la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, donde va a estar y se espera, porque sería la verdad decepcionante que no pudiera venir luego de que se ha anunciado su presencia el presidente chino. Esperemos entonces, o esperamos, la llegada de Xi Jinping hacia noviembre para la inauguración del puerto de Chancay y también para la realización de la APEC. Pero quien domina más estos temas de economía internacional, sobre todo, es una gran amiga mía, además, es Alejandra Costa, con quien vamos a conversar a esta hora de la noche, periodista económica. ¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto verte después de tiempo, además, ¿ah? ¿Cómo estás, Kate, querida? Y muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo decía que en lenguaje muy poco diplomático podríamos decir que el canciller ha ido a calmar un poco las aguas en China, o esta visita ya estaba prevista, agendada, me imagino, con tiempo. ¿Es parte de la agenda Chancay? Llega en un momento bastante especial, hay bastantes cosas que se están dando al mismo tiempo. Debe estar el gobierno peruano un poco tranquilo y agradecido de que se haya planeado precisamente ese viaje en un contexto como el actual, en el que conocemos esta, hay que decirlo, amenaza de un posible arbitraje por parte de COSCO Shipping, la operadora que está construyendo para operar el puerto de Chancay, que, como ustedes bien decían, está relacionado con esta búsqueda de la Autoridad Portuaria Nacional de retroceder en su propia habilitación portuaria que dio en el 2021. O sea, no hay ni siquiera un conflicto entre dos entidades de nuestro estado diciendo quién tiene la razón, sino que de cara a este inversionista, la Autoridad Portuaria Nacional está diciendo, mira, ¿sabes qué? Creo que las cosas no las pensé muy bien en el 2021, así que no te puedo dar el uso en exclusividad del puerto, un puerto que hay que recordar es un puerto privado.
Está este proceso en el Congreso. La carta de COSCO Shipping fue enviada al Ministerio de Economía y Finanzas el 16 de abril. El 17 de abril el Congreso aprueba esta ley que modifica la Ley Portuaria Nacional para poner en blanco y negro que sí se puede dar el uso de un puerto en exclusividad a un operador privado, que cuando suceda como en este caso, que toda la inversión es privada, no hay dinero público en este puerto, a diferencia de otros puertos que están más bien concesionados a un operador privado, y por lo tanto estamos a la espera de que el Congreso le dé la misma prioridad que le está dando otros proyectos de ley a este cambio importantísimo que permitiría calmar, como ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, hoy día por la mañana, un poco las aguas en este tema, pero hay que recordar que esta negociación, esta coordinación directa que se va a tener durante 6 meses para ver si se pone de acuerdo el Estado peruano con esta empresa china COSCO Shipping, también involucra a OCITRAN, el organismo que, recordemos, regula las operaciones de infraestructura de transporte en nuestro país, y que en este caso OCITRAN está considerando que puede cobrarle a COSCO Shipping Port una tarifa regulatoria de un 1%, dándole el tratamiento a COSCO Shipping, pese a que nuevamente es un puerto privado, de más bien un operador prácticamente público, y cobrarle esta tarifa de regulación, que es el otro punto que estamos un poco dejando de lado por concentrarnos en este gran tema, que es el tema de la exclusividad del puerto. Alejandra, ¿por qué entonces un poco las cosas están tratando de quedar claras, al parecer, aunque puede haber una nueva controversia por lo que nos mencionas, pero por qué entonces COSCO Shipping advierte que hay un plazo de 6 meses? Advierte que podría ir a un arbitraje internacional. ¿Por qué lo hace? ¿Ellos no están muy calmados? ¿Para ellos no se les ha calmado mucho las aguas? Imagínate, Katia, si tuvieras una inversión tú de 1.300 millones de dólares, una apuesta, que has apostado 1.300 millones de dólares en un país, en un proyecto como el puerto de Chancay, que va a ser el hub portuario más importante del Pacífico Sur, y que pueda haber un resquicio de duda sobre si puedes operar efectivamente el puerto como habías decidido operar, y por lo que decidiste hacer la inversión, entre otros temas, no podrías dormir muy tranquilo ni le dejarías nada al azar. No creo que en este caso, debido a que el gobierno peruano se ha activado y hasta el momento se tiene al menos esta primera aprobación en el Congreso de este cambio legislativo, las aguas podrían estar un poquito más calmadas hoy, 29 de abril, frente al 16 de abril, que es, como te decía, cuando se envió esta misiva, pero claramente no podemos minimizar el hecho de que una empresa que haya hecho esa apuesta por el Perú tenga que llegar al límite de enviarle esta carta al Ministerio de Economía y Finanzas, abriendo este proceso de conversación y dejando la puerta abierta, si es que esta negociación no lleva un buen puerto, de llegar a un arbitraje. Es poco probable, creo, que se vaya a dar ese arbitraje. No creo que el Estado peruano quiera correrse el riesgo de llegar al foro de APEC con una de las principales atracciones de ese foro y con la presencia del presidente chino Xi Jinping en el Perú, sin que ese puerto esté completo. Lo que llama la atención, sin embargo, y lo que es bastante preocupante, es que el Perú se había caracterizado por ser un país que brindaba una tranquilidad a los inversionistas, que les aseguraba que las reglas de juego que se habían establecido, lo que llamamos la estabilidad jurídica, era algo que se respetaba en el país. Con estas idas y vueltas, con estos dimes y diretes, con estos retrocesos de la Autoridad Portuaria Nacional, con la falta, creo, de reacción rápida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ejecutivo en general, lo que queda en duda es eso. De cara a los inversionistas internacionales que quieran venir, por ejemplo, a aprovechar las oportunidades que ofrece el mismo puerto de Chancay, que va a dinamizar una serie de industrias y de sectores que en este momento no existen en el Perú, como la posibilidad de que se puedan producir automóviles en el país, porque va a ser un puerto con capacidad de transportar carga rodante, como se llaman a los automóviles o vehículos de carga pesada, y tractores y maquinaria rodante, etcétera.
es preocupante que se den estas señales, porque ahorita deberíamos estar tratando de enviar de ser lo más confiable posible, lo más estable posible, y lamentablemente este tipo de discusiones, que estemos hablando sobre esto, que se tenga que enviar una misiva, que tengamos que pensar en la posibilidad de que nos abran un arbitraje, en que veamos, por ejemplo, la actitud de la Municipalidad Metropolitana de Lima con otros operadores con los que sí se tienen contratos de asociaciones público-privadas, creo que ponen entredicho la capacidad del Perú de atraer grandes dimensiones de inversiones del país, en un contexto en el que además la revisión la semana pasada de Standard & Poor's de la calificación crediticia de nuestro país y quedarnos a un solo escalón de perder el grado de inversión ya va a hacer que invertir en el Perú, que conseguir capital para invertir en el Perú sea más caro. Así que creo que se necesita que esto sea un verdadero llamado de alerta, que nos dé un sentido de urgencia como país, de que hay que hacer una serie de cambios tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo, mejorar las capacidades en las entidades del Estado como Ocitran y otras cuya, digamos, capacidad antes no se ponía ni siquiera en entredicho, para que podamos recuperar esa buena imagen que siempre hemos tenido frente a los inversionistas internacionales. Ahora que tú mencionabas el tema del gobierno, del Congreso, de todas las instituciones que tienen que hacer su trabajo, mañana va a haber una protesta en Chancay una demanda de la población para, sobre todo el tema de servicios. Se está desbordando, por ejemplo, el tema del agua, por ejemplo. Entonces, si bien hay una inversión enorme desde China, 1.300 millones de dólares, nada menos, el Perú está haciendo su trabajo en esa zona del país, se está atendiendo esa zona de Chancay, se está proveyendo servicios, agua, luz, carreteras. ¿Qué podemos decir de ese punto de vista? Creo que no está actuando a la velocidad a la que debería, ¿no? El sector privado avanza a una velocidad característica del sector privado. Tu incentivo es completar la obra en el menor tiempo posible para poder empezar a operar y empezar a recuperar tu inversión. Lamentablemente el Estado peruano no tiene esos incentivos y tiene, digamos, la capacidad de distraerse constantemente, como lamentablemente vemos en el gobierno actual, y esta falta de capital político de la que hablaba Standard & Poor's, y también la falta de capacidad de ejecución y de inversión a nivel del gobierno nacional, pero también a nivel de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, es lo que hace que el Estado peruano no pueda seguirle el ritmo a la inversión privada, y que tengamos, no solo en el caso del puerto de Chancay, también por ejemplo lo vemos en el aeropuerto internacional de Chinchero, la posibilidad de que las obras estén completadas y que las obras complementarias, lo que se necesita construir, lo que se necesita avanzar para asegurar, por ejemplo, en el caso del puerto de Chancay, que la cantidad de trabajadores que va a necesitar el puerto de Chancay puedan tener un acceso a vivienda, a agua, a desagüe, a una cantidad mínima de servicios para poder trabajar en el puerto, es lo que se queda en entredicho. Y esa parte es, creo que bastante importante que la reafirmemos y que exijamos nuevamente con ese sentido de urgencia que el Estado se ponga las pilas y empiece a actuar, porque de nada va a servir un puerto que no pueda acceder a trabajadores que son los que permitan que el puerto opere, o un aeropuerto al que no se pueda llegar a través de una carretera diseñada para la cantidad de vehículos que van a llegar a un aeropuerto como el de Chinchero. Alejandra, entonces, ¿llega o no llega COSCO Shipping a noviembre para inaugurar el puerto, tomando en cuenta que falta la adecuación que mencionas en el entorno? Claro, faltan vías para el acceso, falta la instalación de lugares o de centros de salud, también de lo que se ha estimado haya alrededor de Chancay. ¿Llegamos o no llegamos? ¿O llega o no llega COSCO Shipping? Es difícil decirlo en este momento, ¿no? Las obras me parece que están avanzadas un 60%, si no es más, en la última actualización. Yo sí creo que si es que se supera este impasse rápidamente y que, como ha dicho en su propia carta COSCO Shipping, se evita que se baje la velocidad de la ejecución de las inversiones, que es lo que debería estar abocado en este momento el Estado peruano a evitar. Todos los incentivos
principalmente de la empresa, que lo que quiere es que el presidente de China la inaugure, están destinados a inaugurarla, ¿no? El tema es qué va a pasar con el resto, y eso es lo que nos debería preocupar, y lo que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y todo, digamos, el aparato estatal, que debería estar a 250 kilómetros por hora en este momento para acompañar la velocidad de la inversión del sector privado, debería, como les digo, apretar el acelerador y esperar a que lleguemos a noviembre. Abramos un poco el abanico, Alejandra, te propongo, porque no solamente hay esta inversión en Chancay, que es multimillonaria, sino también hace poco también se licitó el puerto de San Juan de Marcona, 400 millones de dólares también para empresas chinas. ¿Qué tan importante es China como jugador inversionista en el Perú? Danos una idea para que las personas también que nos siguen en las redes sociales conozcan o sepan qué tan importante económicamente hablando es China en el Perú. Está cobrando cada vez más relevancia, tienen presencia en el sector minero, por ejemplo, la mina Las Bambas, en también obras de infraestructura, algo que hay que decir genera preocupación, y ha habido información también del diario Gestión, quien ha revelado esta misiva enviada por COSCO Shipping al Ministerio de Economía y Finanzas. Hay preocupación también por la posición o digamos la ventaja geopolítica que significa para China operar puertos tan estratégicos como el puerto de Chancay, que, como les decía, va a ser un hub portuario. Desde el lado de Estados Unidos han habido preocupaciones, incluso desde el lado militar, que el gobierno peruano y el gobierno chino han descartado, pero claramente una economía tan boyante como China, y que necesita acceder a otros mercados tan interconectada, y por eso tenemos en el Perú un tratado de libre comercio con ellos, que es precisamente que genera el marco legal que le permitiría a COSCO Shipping llevarnos a un arbitraje ante el CIADI. Es algo que está creciendo. Tienen una mayor presencia en otros países de la región. Por ejemplo, vemos al presidente argentino Javier Milei, que trató durante la campaña de distanciarse un poco de China por sus principios políticos y ideológicos, pero que creo que al momento de entrar a la presidencia se ha dado cuenta de que no es tan fácil en Latinoamérica distanciarse de China, ¿no? Este es una inversión privada, es un puerto que va a ser una operación privada. Está, como tú bien dices, Juan Carlos, el puerto en Marcona, y creo que la presencia china, que además está entrando, por ejemplo, al sector eléctrico de distribución en Lima Metropolitana, con la venta de Enel también a una empresa china, al menos que haya algo que lo interrumpa, o que desde el Estado peruano se vea que ya no es estratégica una dependencia tan grande de la inversión china en el país, es algo que tan solo va a seguir creciendo. Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer siempre conversar contigo para mí. Muchas gracias por estar esta noche, y esperemos que no sea la única vez. Más adelante te vamos a seguir convocando de todas maneras. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy buenas noches. Alejandra, dándonos el panorama de las relaciones peruano-chinas y además en el marco de la visita del canciller Javier González Olaechea. Lo decía Alejandra y lo vamos a recordar un poquito. China es un jugador muy importante en materia de inversión, no solamente en el Perú. Como decía y recordaba Alejandra, en las elecciones pasadas en Argentina, Javier Milei decía: yo no voy a hacer negocios con ningún país que sea comunista. Bueno, el peso geopolítico y el peso de inversión y el peso económico que tiene China en el mundo es enorme. No se puede dejar o no se puede prescindir de ese jugador tan importante. Así es, sí, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China empezó en realidad a fortalecerse más en el gobierno de Alan García. Recuerdo bastante bien cómo el expresidente impulsaba las inversiones chinas en nuestro país, destacaba las inversiones chinas en nuestro país, en el marco además de los tratados de libre comercio que se firmaban. También China estaba incluido. A partir de ahí empezó a tener grandes inversiones en nuestro país, aunque algunas han sido también bastante polémicas respecto, por ejemplo, a concesión de carreteras. Lo cierto es que
China ya es un factor bastante importante en la economía del Perú, ¿no? Bueno, esperemos entonces que esta gira que está haciendo el canciller sea fructífera en términos de inversiones y de afianzar la relación peruano-china, ¿no?